bienvenidos a nuestro cuarto día en la semana de emprendimiento e innovación del CESA. Me presento, mi nombre es Juan Espinosa. Yo he sido emprendedor serial, product manager y además docente de las maestrías de emprendimiento, innovación y de liderazgo de transformación digital en el CESA. Antes de iniciar la charla, quiero recordarles como la importancia de tener sus micrófonos apagados. La idea con las preguntas es que ustedes puedan escribir en el chat las preguntas, yo las voy a ir guardando y al final de la sesión las voy a hacer para que podamos aclarar todas esas dudas. Y pues un poco para entrar en el tema de hoy, de la charla de hoy, ustedes saben que el mundo de las startups suena muy fascinante, pero pues tiene un lado que es bastante efímero. Por eso la mayoría de las startups no se quiere quedar ahí, sino que quieren aspirar a ascender a otro escalón. Y así es como surgen las scale-ups. Estas scale-ups son empresas que pretenden tener mayores ingresos, más empleados y tener una escalabilidad mucho mayor. Y en general se considera como ese siguiente escalón de las startups. Para hoy le quiero dar paso a nuestro speaker invitado que se llama Alejandro Gómez. Gracias, Alejo, por acompañarnos. Él ha trabajado en proyectos de innovación y emprendimiento de los 32 departamentos de Colombia y actualmente es partner y CEO en Genie Latam y además CGO en Grovity y además docente en la maestría de innovación del CES. Entonces, Alejo, muchas gracias por acompañarnos. Juan, ¿qué más? ¿Me escucha bien, cierto? Sí. Sin Sí, problema. perfecto. Listo, buenísimo. Juan, pues nada, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias también pues como a todas las personas que se están conectando a esta charla. Pues la idea es que sea como un poquito más conversada, que vayamos como conversando un poquito, digamos, sobre este tipo de conceptos que Juan ahorita pues introducía bastante bien. Entonces, pues quiero agradecerle muchísimo a Juan pues como por esta invitación, a Roberto, a toda la gente de la universidad pues del CESA por esta semana de emprendimiento e innovación que se han montado. Y listo, y yo hago lo que digan ustedes, entonces voy a empezar a echarles acá un cuento y como decía Juan, pues entonces si hay preguntas o algo así, pues las pueden ir escribiendo y ojalá pues haya un espacito como de preguntas al final. Tenemos una hora, ¿cierto? Para todo, digamos, tenemos una hora, ¿cierto? Sí, tal cual. Sí, Listo. la idea es que hasta la 1:30, igual, pues si nos pasamos un poquito más no hay problema, pero ese sería el Listo. objetivo. Buenísimo. Entonces, digamos como a forma de cuña, básicamente lo que van a escuchar ahorita, voy a intentar que sean 40, 45 minutos para que haya un espacio de preguntas. Es una síntesis bastante pequeña de temas que se exploran y que se profundizan muchísimo, especialmente dentro de lo que es la maestría de emprendimiento e innovación del CESA. Justamente muchos de los emprendedores, de los estudiantes que realmente los tratamos como emprendedores, intraemprendedores, etcétera, tienen que ir trabajando y tienen que ir acoplando. Entonces, tal vez esto les puede servir a muchos de ustedes como ese, quizás como incentivo o ojalá sirva, digamos, como ese empujoncito para que se animen y se atrevan a revisar un poco la oferta que hay desde posgrados, desde la maestría de emprendimiento e innovación de la Universidad del CESA. Porque esta parte, pues digamos, es mucho lo que tiene que ver con el final ya de los trabajos de los estudiantes. Entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema de cómo es esa transición de startup a scale-up, por qué es tan complicada de desarrollar, cuáles son esas dificultades que uno como emprendedor tiene en el camino cuando está pasando como de una etapa a otra y algunos términos que yo sé que varios de ustedes conocen bastante bien y pues para quienes no igual los vamos a pasar rápidamente como para ir homologando conceptos y ir entendiendo un poco como cuáles son esos retos que existen en esas distintas etapas como muy bien Juan lo decía ahorita en la introducción. Entonces nada, mi nombre es Alejandro Gómez Cano y vamos pues a comenzar. Lo primero pues es que cuando estamos hablando de un proceso de startup a scale-up, lo que estamos hablando es de un proceso de crecimiento, ¿sí? Por lo tanto, pues digamos todo lo que va como lo que va a liderar la conversación a partir de ese momento en los equipos de trabajo de las startups es cómo hago para crecer, pero no solamente cómo hago para crecer, sino cuál debería ser mi forma más estratégica y más adecuada para hacerlo y cómo lo puedo hacer de la forma más acelerada o lo más veloz posible para poderlo, pues digamos, como materializar.
James Cash Penney decía que el crecimiento nunca ocurre por casualidad, sino que es el resultado de muchas fuerzas trabajando de forma conjunta, y eso es cierto. Cuando miremos, digamos, qué tiene que ver todo este tema de crecimiento, justamente al final de la charla vamos a ver que inclusive lo que va a liderar la conversación y lo que va a liderar las actividades y los resultados que entrega una organización o una startup es precisamente aquellas que las llevan a crecer, e inclusive todo eso se va a poder ver en un único indicador. Entonces, pues crecimiento, pues o growth, digamos que voy a utilizar mucho a veces de pronto la palabra growth, entre otras cosas porque así es como más pueden encontrar de pronto bibliografía e información, digamos, como útil en temas de startup. Por ejemplo, como decía Juan, yo trabajo en una startup, pues digamos que yo soy el CEO de una empresa de la cual salió una startup que se llama Grovity, de la cual también soy socio fundador, pero mi rol en Grovity es, el cargo que mencionaba Juan es de CGO. CGO es, digamos, como la persona encargada de growth, como una sofisticación, tal vez, si se puede utilizar esa palabra, de lo que tradicionalmente se conoce como mercadeo, ventas, comercial, etcétera. Todo eso, digamos, al final se llama growth, entre otras cosas, porque no necesariamente una startup o un emprendimiento va a medir su crecimiento a partir de las ventas. En el mundo un poco más tradicional, corporativo, consumo masivo, la banca, farma, etcétera. En ese mundo, digamos, de compañías más tradicionales, pues al final todo se va a medir a partir de ventas, o por lo menos es quizás tal vez uno de los indicadores más importantes que miden estas empresas. En growth, en startups, no necesariamente, y ya vamos a verlo más adelante, no necesariamente cuando hablemos de growth estamos hablando de vender más. Lo que sí tiene que pasar es que cualquiera que sea tu estrategia de growth, tiene que, de cierta forma, impactar las ventas. Pero muchas veces, tal vez ese no va a ser, digamos, las ventas no necesariamente van a ser quienes lideren la conversación por muchas razones, sobre todo si estamos buscando recibir inversión. De pronto hay unos unit economics que son distintos, depende muchísimo del sector. Al final, pues digamos, lo que uno sí quiere mostrar en growth es tracción, y cómo, digamos, esa tracción cada vez se va haciendo más incremental y ojalá exponencial. Por lo tanto, como voy a hablar de growth, es importante que no se confunda growth con growth hacking, que tiene que ver muchísimo con este funnel de adquisición de clientes, de activación, retención, referidos e ingresos, que es algo más marketero, si se quiere, pero que es supremamente importante, que inclusive para que vayamos como empezando a hacer como ciertos consensos, growth hacking, o si ustedes tienen un growth hacker o lo que sea, toda esta parte, todo este conocimiento va a ser parte de este gran espacio, esta gran área que se va a llamar growth, porque growth hacking le tiene que responder a growth, porque de cierta manera es la forma en la que uno, a partir de distintas estrategias, pues está haciendo e intentando que el funnel sea lo más rico posible, lo más eficiente posible, y que me genere la mayor cantidad de clientes posibles, y pues obviamente la mayor cantidad de ingresos posibles. Entonces, no confundir growth, digamos, desde este punto de vista, va a ser algo que puede estar, digamos, como por encima de growth hacking. Growth hacking es una de las muchas cosas que tiene que hacer el equipo de growth para poder, digamos, lograr esas metas que se están trazando. ¿Listo? Eso hace que, por ejemplo, muchas de las empresas, de las startups, utilicen estos cargos como el que yo le digo que les digo que tenemos nosotros de Chief Growth Officer, pero también, por ejemplo, otro tipo de organizaciones empiezan a tener, digamos, como configuraciones distintas a partir de growth. Por ejemplo, en Uber hay un VP de growth, y debajo hay gerentes por cada eslabón del funnel de growth hacking. Entonces, digamos que esto también es un cambio supremamente importante dentro de la cultura de las startups, porque la forma como se codifican y la forma como se organizan para trabajar por áreas, por nodos, por funciones, por direcciones, como sea, no necesariamente va a responder como a esa visión un poco más tradicional de las empresas.
Algo que es, digamos, es supremamente como importante para yo poder dar ese salto de startup a scale-up es entender algo que seguramente muchos profesores a ustedes les han dicho, muchos mentores, seguramente a muchos emprendedores les han dicho y se lo dicen a uno y cuando uno es mentor, pues también se los dice constantemente a los emprendedores, independientemente del sector en el que estés, independientemente del potencial de escalabilidad o de crecimiento exponencial que tú llegues a tener. eh, es muy importante entender que pues no puedo dejar toda mi estrategia enfocada únicamente a pensar en productos, entre otras cosas, porque hoy en día va a ser mucho más sencillo, y de hecho así lo es. Hoy en día el reto casi nunca va a estar es en el desarrollo, en la construcción de un producto, sino que va a estar más, por ejemplo, en el desarrollo de canales. Hoy en día, para el mundo de las startups, sobre todo aquellas que están con un foco más de tecnología, construir producto es cada vez más fácil, cada vez, digamos, hay más desarrolladores, el acceso al conocimiento del lenguaje y la programación no es caro, inclusive hay muchos colegios con modelos de negocio tipo Holberton y entre otros donde, digamos, uno puede aprender a programar de forma barata o gratuita y después pagas cuando tienes tus primeros trabajos, etcétera. Entonces, construir productos no es tan difícil como sí lo es desarrollar canales hoy en día. No estoy diciendo que cualquier producto es fácil de hacer y claramente acá habrá, perdón, pues como diferencias importantes en la parte de user experience, de arquitectura, etcétera. Pero donde sí puede ser más difícil para nosotros diferenciarnos es a partir de los canales, sobre todo porque si somos una empresa de tecnología, casi todos vamos a terminar utilizando los mismos canales. Entonces es muy difícil que uno logre realmente empezar a diferenciarse cuando todos estamos en Instagram, cuando todos estamos en Facebook, cuando todos estamos tratando de mejorar nuestro posicionamiento en Google. Entonces esto pues claramente dificulta muchísimo no solamente desarrollar el canal, sino volverlo lo más eficiente posible. El crecimiento inicia pues claramente pues con un producto correcto, pero eso no quiere decir que el producto sea lo más importante o lo que me va a solucionar absolutamente todo. Y para eso pues digamos, uno lo que hace es que empieza a subir o a escalar esta pirámide donde primero hay que alcanzar product market fit, luego está uno en un limbo en esa transición a crecimiento una vez se ha alcanzado ese product market fit y luego estás ya netamente haciendo actividades de growth, crecimiento, expansión, internacionalización, adquisiciones, como lo quieras llamar, pues de hecho hay muchas actividades alrededor del proceso de expansión, pero es indispensable hacer este recorrido de product market fit a transición de crecimiento y finalmente a crecimiento. Seguramente algunos de ustedes ya saben qué es Product Market Fit. De pronto, pues para los que no lo sepan, claramente es un momento en el que ya a mí me empiezan a comprar clientes que no me conocen como Alejandro, sino que entienden que lo que mi empresa o mi negocio entrega realmente sirve para solucionarles un problema, un dolor o una necesidad. Pero no es tan sencillo como simplemente hacer una validación de una propuesta de valor y encontrar un segmento de cliente, ¿no? Que digamos es algo más de una etapa más temprana, si se quiere, como de descubrimiento de idea, de negocios o de ideación, sino que en Product Market Fit no es suficiente con que yo diseñe una buena propuesta de valor, ni mucho menos, sino que el producto que yo haya desarrollado y la propuesta de valor que yo comunique, perdón, realmente responda a unas necesidades de un segmento de mercado que no las ha podido suplir o la forma como las suple, pues de pronto no es la más efectiva. Y sobre todo, pues que este mercado sea lo suficientemente atractivo y que mi producto esté listo para atender las necesidades del mercado. O sea, muchas veces lo que pasa es que, sobre todo cuando yo estoy arrancando un emprendimiento, es que yo me doy cuenta de que hay una oportunidad de un mercado, el mercado me puede estar respondiendo de forma favorable, oiga, sí, eso que usted necesita es fundamental, pero yo el producto no lo tengo. Por lo tanto, como no tengo el producto, no he alcanzado product market fit. Y cuando tenga el producto, pues me voy a dar cuenta que tendré que mejorar unos atributos, que tengo que mejorar UX, que tengo que mejorar canales, en fin, y que tengo que llegarle, pues digamos, a una base de clientes importantes para poderles solucionar el problema que yo había identificado. Entonces, solamente cuando empieza a ver ese clic, digamos, de el mercado
entiende tiene una necesidad clara, hay un segmento claro que está dispuesto a pagar por eso y es rico en cantidad de ese mercado. Y yo por el otro lado tengo un producto que tiene la madurez y está arropado a partir de una propuesta de valor que le comunica al cliente lo que necesita y que tengo también arropado, lo tengo arropado a partir de un modelo de negocio donde es claro el canal por el cual yo le voy a entregar, etcétera. Ahí es cuando empieza a ver eso que se conoce como product market fit. Por lo general, la forma para medir el product market fit es relativamente sencillo. Yo les voy a mostrar unas 3 formas como ustedes pueden empezarlo a medir ya. Bueno, todo depende también, algunas técnicas las podrán utilizar ya, otras van a depender de la cantidad de información que ustedes tengan de aquí hacia atrás, pero pues también son cosas que uno puede ir levantando e ir desarrollando. Pero entonces es ese momento donde se encuentra, uno por lo general se va a ir dando cuenta de ciertas cosas. De hecho, para no adelantarme, ahorita lo van a ver, una de las formas en las que ustedes se van a dar cuenta es precisamente, una de las técnicas es a partir como de responder unas preguntas un poco más cualitativas, por si de pronto no tengo mucha data, mucha información, digamos, para poder correr los otros modelos, a partir de unas preguntas más cualitativas y de los signos que el mercado me esté mandando a mí, yo podría intuir si estoy o no alcanzando ese product market fit. Entonces, ¿por qué, digamos, es importante? Y aquí empezamos a hablar un poco de qué es lo que es tener una startup y qué es lo que es tener una scale-up. Es que, digamos, es tan complicado que realmente son 2 mundos distintos, ¿sí? Y bueno, pues de hecho, sé que Juan y su hermano han trabajado también muchos de estos temas y se han dado cuenta de algo que alguna vez se los escuché a ellos y pues en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, y es que muchas de las habilidades que a mí me enseñan como startup, después para yo volverme una scale-up, algunas las voy a tener que desaprender y aprender unas cosas nuevas que inclusive pueden ser opuestas a las que hice yo cuando era startup. Y ese cambio, digamos, de tengo que dejar de hacer estas cosas para hacer estas otras, no es tan fácil de lograr y es donde muchos emprendedores empiezan a tener, pues digamos, como esos problemas. Por ejemplo, las actividades previas al Product Market Fit, como dice acá, no sé si este color es el mejor, creo que pude haber escogido un mejor color para la presentación. Las actividades previas al Product Market Fit nos dicen que, por ejemplo, tengo que hacer tareas que no son escalables, ¿sí? Y es un poco irónico porque yo tengo una visión de que quiero construir un producto que me permita a mí crecer de forma orgánica, que pueda llegar a otros países sin mucho esfuerzo, que sea de fácil adopción para muchos clientes. Entonces todo eso empieza a tener cara de que es como crecimiento exponencial, estandarizar, automatizar y otro tipo de actividades que me lleven a eso. Eh, pero realmente cuando yo estoy arrancando, tal vez lo peor que yo pueda hacer es automatizar, ¿cierto? Tal vez lo peor que yo pueda hacer es tratar de pensar, digamos, en establecer actividades que de pronto son altamente escalables, pero como no tengo mucha información todavía del mercado, hay cosas que todavía tengo que aprender, iterar y validar, pues entonces creo que es importante que yo sepa que cuando aún no ha alcanzado Product Market Fit, eso es como un poquito el primer mensaje que les quiero dejar, es que está bien hacer actividades que no sean escalables. Listo, está bien, eso no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque pues acá les dejo un poco una lista de 7 actividades que uno debería hacer inicialmente y es, por ejemplo, hay que seguir iterando ideas, hay que seguir encontrando mejor las audiencias o los segmentos, hay que hablar constantemente con los usuarios, tengo que ser austero en el gasto, no gastar mucho dinero en marketing. Acá quisiera volver en un segundo porque yo no recomiendo ser agresivo en el gasto en marketing al principio. Todo esto, digamos, también se podría sintetizar en una palabra gringa, pues digamos que se utiliza mucho, que es bootstrapping, que es, digamos, como con los pocos recursos que tienes, cómo puedes alcanzar resultados extraordinarios manteniendo, digamos, como ese modelo austero de gestión, digamos, de cada recurso que lo puedas exprimir al máximo. Obviamente tienes que seguir construyendo ese producto mínimo viable y seguirás testeando hipótesis, ¿ok? Entonces miren que muchas de estas actividades que aparecen acá en esta columna de la izquierda realmente no son tan escalables. ¿Por qué les digo yo a ustedes que es mejor no gastar dinero en marketing? Siempre, por lo menos no mucho, digamos, en marketing, mejor dicho,
No es que no haya que gastarse un peso, yo lo que recomiendo es que todo lo que se vaya a hacer sea más en un espíritu de experimentación que de vender como tal. Cómo funcionan hoy en día los algoritmos de las redes sociales, que es, por ejemplo, donde más se va dinero en marketing digital, es que de cierta manera están invitando a las cuentas a que sí o sí tengamos que estar pautando y pagando para que tengamos mejores alcances. De todas maneras, ninguna marca en el mundo lo hace, pues ninguna marca en el mundo le mete pauta a todas sus publicaciones o a todas sus historias de Instagram, ni mucho menos. Algunas crecen por lo orgánico y otras crecen desde la pauta. Cuando yo estoy arrancando, ¿qué es lo que sucede? Si tú le metes plata a un post o a una publicación o lo que sea, seguramente vas a tener grandes audiencias. No van a ser de pronto las más calificadas, puede que sí, puede que no, pero lo que pasa con la pauta es que la pauta maquilla los errores tuyos de lo orgánico. Entonces, como yo tengo que ser muy bueno al principio, tengo que aprender muchísimo, mi recomendación siempre es fortalezcanse en el marketing desde lo orgánico y cuando ya lo controlen empiecen a meterle pauta poco a poco. Pero si yo le meto pauta poco a poco, yo siempre voy a ver que claro que mis publicaciones tienen un montón de likes, que tienen un montón de comentarios y que eventualmente me compran. Pero de pronto, si ese post no le hubiera metido plata, de pronto habría desnudado algunos errores que habría tenido ese post, lo subí a la hora que no era, segmenté mal, lo edité y después, digamos, eso me penalizó el algoritmo y ya me bajó un montón el engagement. Entonces, digamos como que hay un montón de cosas que uno primero debería aprender desde lo orgánico y ya cuando sepas muy bien cómo manejarlo, puedes empezar a arriesgarte y gastar un poquito más de dinero en marketing. Gastar dinero en marketing hay que hacerlo, es indispensable, no se puede no hacer, toca hacerlo hoy en día, pero para yo poderlo disfrutar de la mejor manera posible, lo que quiero hacer es, en otras palabras, disminuir ese costo de adquisición de cliente y para yo poderlo disminuir, lo que quiero decir es que con menos dólares que yo invierta en Facebook o en Instagram o donde sea más fácil para mí traer un cliente. Yo como sé que eso lo tengo que hacer, pues tengo que volverme primero muy, muy bueno y muy fuerte desde lo orgánico. Pero pues inevitablemente habrá que gastar dinero en marketing. No estoy diciendo que no se tenga que hacer. Lo que quiero decir es que es muy difícil no poder triunfar si no soy bueno desde el orgánico principalmente. Ya luego, cuando yo estoy más allá del product market fit, yo empiezo a tener otro tipo de actividades muy distintas, como que, por ejemplo, tengo que estar contratando constantemente más gente porque la capacidad instalada cada vez se me va llenando, ¿sí? Sobre todo si tengo que traer gente en ventas o gente en soporte al cliente, esos son síntomas de que ya hace rato alcancé product market fit. Tengo que invertir en canales de distribución y tengo que inevitablemente quemar dinero en marketing, que es buena parte de hacia donde se van los recursos hoy en día de las startups. Cada vez que ustedes ven que una startup levanta una ronda de inversión, semilla, serie A, puente, lo que sea, serie B, lo que sea, piensen que lo más seguro es que muy buena parte de esos recursos se van a ir en gasto en marketing violento mes a mes, porque pues digamos al final ya cuando tú has pasado esto, pues esto hay que hacerlo. Es casi que inevitable que no se haga, ¿listo? Entonces, rápidamente, ¿cómo reconocer que se haya alcanzado o no Product Market Fit? Básicamente se llama el método de Chanelis, lo recomiendo muchísimo, es supremamente sencillo, es preguntarle a sus clientes qué tan decepcionados se sentirían si su producto dejara de existir. Entonces acá les tengo un ejemplo de Slack, estoy mostrándoles acá el de la izquierda, ya miramos el NPS, les estoy mostrando de la izquierda, esta es una encuesta que hizo Slack para 731 clientes, donde les pregunto eso, ¿cómo se sentirían? Y básicamente solamente hay tres respuestas, muy decepcionado, más o menos, y para nada decepcionado, pues no me importaría, mejor dicho. La idea o lo que propone el método de Sean Ellis es que si el 40% o más de tus clientes marcan muy decepcionado, es una muy buena señal de que estás alcanzando Product Market Fit. ¿Por qué digo que es una buena señal? Porque tal vez este método no es algo que yo podría afirmar categóricamente de que alcancé Product Market Fit con más del 40%, pues porque depende de la cantidad de clientes que yo tenga. Si yo estoy en el B2C
y la encuesta la llenan 20 personas, pues seguramente de esas 20, 18, 19 me van a decir que se sentarían muy decepcionados, eso me daría el 80, 90%, 80 y sí, más o menos el 90%, pero pues al final son solamente 20 clientes, ¿cierto? Entonces es importante que esta encuesta, la única manera en la que yo puedo saber si he alcanzado o no Product Market Fit mediante esta encuesta, es que yo también ya sepa que tengo una base de clientes considerable y que por lo tanto, pues digamos, esta muestra es representativa. Pero si tengo muy poquitos clientes y si esos clientes son mi mamá, mi papá, mi novia, mi hermano, pues seguramente todos ellos van a decir que se van a sentir muy decepcionados y al final no me están diciendo nada. Por eso esto es importante hacerlo siempre y cuando yo tenga muchos clientes para que este 40% o más sea representativo. De la segunda manera, pues, pues digamos a partir de encuestas, es preguntarles a los clientes para calcular el NPS, que es más un nivel de satisfacción de los clientes. El NPS, pues digamos, se calcula restando el porcentaje de promotores o el porcentaje de detractores. ¿Qué es porcentaje de promotores o detractores? Rápidamente lo cuento. Básicamente uno le pregunta a los clientes de 0 a 10 qué tan satisfechos se encuentra con el servicio o el producto que yo le he entregado. Y los voy a dividir las respuestas en tres, donde quienes me califican 9 y 10 son promotores, los voy a llamar promotores, los que me califican 7 y 8 los voy a llamar pasivos y los que me califican de 0 a 6 los voy a llamar detractores. El NPS no es simplemente coger un promedio pues como de las estrellitas y ver que un conductor de Uber tiene 4.8, sino que lo que hace es que coge el número de personas, o sea, olvídense de promediar, van a coger es el número de personas que me calificaron 9 o 10, que para el caso va a ser lo mismo, si me calificaste 9 o 10, voy a sumar cuántas personas me calificaron 9 o 10 y a ese total de promotores le voy a restar los detractores, ¿ok? ¿Cuántas personas me calificaron entre 0 y 6? Y ese valor lo voy a dividir entre el total de las personas que yo encuesté. Entonces, o pues la otra forma es simplemente restar los porcentajes directamente, también les da. Es promotores menos detractores sobre el total o porcentaje de promotores menos porcentaje de detractores. Entonces, un NPS es muy difícil porque normalmente ahí lo que se van a dar cuenta, pues cada vez que yo tengo un promotor, cada vez que tengo un detractor, me quita un promotor, ¿sí? Y además el pasivo no me suma. Entonces, es el hecho de que no me sume, pues obviamente le va a pegar durísimo al porcentaje. Por eso es que calificaciones de NPS en empresas que estén por el 50% no están mal y que estén por encima del 70% es un desempeño bastante, bastante positivo, ¿sí? No lo miremos como un porcentaje de 4 o 5 o el 90%. Normalmente un NPS de más del 70% es muy, muy bueno. De nuevo, cuando yo he hecho también esta encuesta pues con muchas personas. Entonces, la lógica detrás del NPS es esa, y es que, ¿quiénes son los promotores? Perdón, las personas que me califican 9 o 10 son personas que seguramente van a hablar muy bien de mi producto, les encanta, me calificaron 9 o 10, o sea, les gusta mucho lo que yo estoy haciendo, lo que les estoy entregando. Los pasivos están contentos, pero es muy difícil que ellos realmente le cuenten a alguien que están contentos con mi producto o servicio. Simplemente les parece que está ok, no los mata, mejor dicho. Pero los detractores es gente que ya yo estoy identificando que quizás no está contenta con mi servicio. Entonces, no solamente no van a hablar bien de mi producto, y tampoco es que se vayan a quedar callados, sino que seguramente inclusive hasta van a hablar mal de mi producto, ¿sí? O del servicio, de la experiencia. De todas maneras, lo que les quiero decir es que uno tampoco se puede como martirizar tanto ni mortificar tanto porque tiene detractores. Todas las empresas tienen detractores y lo que le digo yo a los estudiantes del CESA es, cuando tú tienes muchos clientes, es inevitable que le vayas a quedar mal a alguien. Pero pues obviamente eso debería ser la excepción. Pero algún día o sea, mejor dicho, si tú nunca le has quedado mal a un cliente es porque has vendido muy poquito o has tenido muy pocos clientes, pero alguna vez la vas a embarrar con alguien, a alguien le tuvo que haber llegado un iPhone que nunca prendió, ¿sí? O sea, a todas las empresas que ya tienen una gran cantidad de clientes, alguna vez han entregado una experiencia poco satisfactoria para un grupo de personas que se podrían llamar detractores. ¿Listo? Entonces, no nos mortifiquemos por eso, pero pues obviamente hagamos acciones para que el número de detractores sea lo menor posible. Otra cosa, por ejemplo, que a veces sirve mucho es que si yo empiezo a entender que en los detractores hay un patrón, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿será que esta gente es segmento de cliente mío o no?
más bien de pronto debería olvidarme de este grupo de personas que empiezo a encontrar ciertas características en ellos, edad, región, nivel de estudios, lo que sea. Si yo empiezo a encontrar patrones por ahí, de pronto es bueno decir, tal vez este grupo de personas realmente es que no es mi cliente, le estoy forzando a que pruebe un producto que detesta porque ama la vieja escuela y no quiere este nuevo producto. Entonces, ¿para qué me mato yo tratando de traer estas personas si al final van a terminar hablando mal de mi producto y va a resentir mi marca y mi reputación? De pronto es mucho más fácil y más barato encontrar, buscar personas que estén aquí en estos dos y buscar la manera de que los pasivos se vuelvan promotores. Ahora, eso no lo puedo coger yo de excusa siempre y decir, no, es que el detractor no era cliente mío. No, muchas veces son equivocaciones que yo también cometo y tengo que tener esa capacidad de autocrítica de saber dónde me estoy equivocando. La otra forma es mediante la retención. Básicamente, pues todas las gráficas de retención se van a comportar de esta manera. Eso lo que quiere decir no es otra cosa, pues que todos los clientes que me compran a mí una vez, pues no es imposible que todos se queden conmigo el resto de la vida. Entonces, como voy a tener abandonos, todas las curvas se empiezan a comportar de esta manera. Esta línea que está acá realmente lo que marca es un 100%, ¿sí? Y esto lo que son acá, pues son días de adquisición. Acá, por ejemplo, acá lo que yo estoy calculando es usuarios activos mensualmente. Entonces, pues claro, con que un usuario se active una vez, pues en el primer mes que me compró, pues por eso siempre los primeros 30 días marcan el 100%, porque es el primer mes. Y pues como me compró y se activó, pues entonces claramente acá están un 100%. Pero si yo en el mes de enero del 2021 tenía 10 clientes, traje 10 clientes nuevos, entonces esos 10 clientes nuevos arrancaron conmigo en enero, pero en febrero ya no eran 10, sino que eran 8, y en marzo ya no eran 8, sino que eran 5, y en abril ya vamos en 3 y parece que se está estancando la retención. O sea, lo ideal es que obviamente la curva en algún momento se pare y se convierta, digamos, en una línea recta paralela al eje X, donde se detuvo, digamos, como la deserción o el abandono y se establece la retención. ¿Qué es lo que yo quisiera que sucediera? Pues que obviamente la pendiente de esta curva cada vez sea menor y pues que en el siguiente mes cuando yo haga la medición la curva de pronto se vaya suavizando un poco, que no tenga de pronto esta caída tan precipitada. La curva ideal realmente no es una curva, es una recta paralela al eje X en el 100%, pero de nuevo no existe. Entonces, normalmente lo que voy a tener acá son unas curvas suavizadas en las que yo puedo ir midiendo esa retención y puedo empezar a entender cómo hago para que cada vez más clientes que me compraron una vez, pues se queden conmigo por mayor tiempo. Básicamente, esta es una de las, esto es tomado de YC, de Y Combinator, donde pues digamos les enseñan pues a todas las empresas que pasan por allá a medir la retención de esta forma, pues ya muchas otras aceleradoras enseñan exactamente lo mismo, inclusive pues en el CESA también lo hacemos. Y el método 3, que yo les decía, bueno, perdón, para esto hay que tener métricas, ¿sí? Yo tengo que saber si mis clientes estuvieron conmigo firmes en enero, en febrero, en marzo, para poder desarrollar estas curvas. Si yo esa información no la tengo, pues no puedo hacer ninguna gráfica de retención. Si yo no tengo datos de mis clientes, pues no puedo hacer ninguna encuesta. Por eso siempre es muy importante tener los datos de ellos. Es siempre súper importante pedir feedback, etcétera, para poder yo medir estas cosas. Pero pues, si por X o Y razón no tengo nada de esto, pues puedo acudir a este tercer método, que es un método más cualitativo, más intuitivo, más de corazonada, más de olfato, más de sentimiento, ¿sí? Cuando no hay product market fit, cuando yo veo que mis clientes no encuentran ese valor real en el producto, cuando no hay voz a voz de mi producto, nadie lo comenta, cuando el porcentaje de uso no crece, cuando los comentarios en la prensa o en las tiendas, pues en el App Store o en el Google Play o lo que sea, no dicen gran cosa, dicen como sí, está bien, pero no me mata. Cuando el ciclo de ventas es muy largo y cuando muchos de los deals que yo tengo en ese funnel, pues digamos, no los logro cerrar, no los logro convertir. Cuando sí hay product market fit, cuando los clientes están comprando el producto casi tan rápido como yo lo lanzo al mercado, eso es un gran síntoma, digamos, de que se está alcanzando product market fit. Cuando el porcentaje de uso de clientes o de lo que sea que utilices para medir tu crecimiento crece rápidamente.
cuando tienes cada vez más dinero obtenido por el pago de clientes, sino únicamente pues inversión u otro tipo de cosas. Cuando estás contratando personas de venta y soporte al cliente casi tan rápido como puedes. De nuevo, esto creo que ya se los había dicho. Básicamente tengo que estar creciendo esa base de ventas y de soporte al cliente. Y cuando ya me están buscando a mí también orgánicamente como reporteros y este tipo de cosas para hacer free press y estas vainas, eso también es un gran síntoma. No los tengo que buscar yo pues para que venga o pagarles, sino que ya pues digamos orgánicamente ellos están llegando a mí, ¿ok? Entonces, esta también se las dejo por si de pronto se les dificulta calcular algunas de estas, que no es tan fácil. Lo que les digo, pues esto realmente es un trabajo con los emprendedores. Solamente en retención uno se puede quedar 2, 3 horas buscando la información, sacando las gráficas mes a mes, etcétera. Acá pues simplemente les estoy contando un poco lo que se hace. Entonces, mi invitación es a que se calculen su product market fit con alguno de esos métodos, ¿ok? Entonces, esta etapa, pues digamos, de transición de product market fit o de startup a scale up un poco, les voy a contar básicamente un poco como cuáles son las estrategias con el dinero que hay que hacer y qué estrategia tengo que tener el dinero y qué necesito lograr en cada una de estas etapas. Cuando no he alcanzado el product market fit, lo que ya les había dicho, sean austeros en el gasto, no gasten dinero de forma innecesaria, porque yo necesito estabilizar la retención. Eso lo que quiere decir es que esta curva tiene que dejar de irse hacia cero, hacia 0%, sino que en algún momento se tiene que empezar a suavizar y llegar a convertirse en un paralelo al eje X. Estabilizar la retención, lograr que mis clientes sean promotores. Esto tiene mucho que ver con el NPS, ¿cierto? Tratar de que buena cantidad de mis clientes se vuelvan promotores, tener clientes pagando y encontrar un mercado que sea lo suficientemente grande, ¿sí? Y pues yo pues, se los digo por experiencia propia, muchas de estas cosas cuando estábamos arrancando con Growity o con otras startups, eso es las preguntas que se hace todo emprendedor y que yo también en algún momento me hice con mis socios. ¿Es suficientemente grande el mercado? ¿Será que por este lado, no, este producto está muy bueno, pero este mercado es muy pequeño? Tratemos de buscar un producto nuevo para un mercado más grande. Ese tipo de discusiones suceden cuando uno no ha alcanzado product market fit. No tiene nada de malo, es simplemente parte del proceso. Esto es como gatear, caminar y correr. Cuando yo ya he encontrado, digamos, ese product market fit, yo ya pues puedo ser más experimental en el gasto y lo que tengo que lograr como esos hitos que hay que lograr es que el costo de adquisición de clientes sea menor que el lifetime value. Yo me atrevería a decir no que sea menor, sino que sea mucho menor que el lifetime value. El costo de adquisición de clientes, cuánto me cuesta a mí traer un cliente y que me pague, sobre todo pues es mi gasto como en marketing o en actividades comerciales. El lifetime value es el dinero que mi cliente me deja a mí en el tiempo de vida que dure dentro del ciclo de negocio de mi emprendimiento. Entonces, básicamente la idea es que pues, un cliente a mí me deje mucho dinero en el tiempo y que haberlo traído pues sea muy barato. ¿Sí? Esa es como la lógica. Ojalá que el costo de adquisición de clientes se recupere en menos de 12 meses. Esto, la verdad, no creo que sea escrito en piedra, creo que depende muchísimo del negocio. ¿Eso qué quiere decir? Y ojo con esto porque aquí hay una cosa súper interesante que vale la pena recalcar y es que no está mal que el costo de adquisición de cliente sea mayor que el precio de venta en el mercado. O sea, imagínense que por X razón mi producto vale 30,000 pesos y yo tengo que gastar 50,000 pesos para traer un cliente y a que me pague. Mi costo de adquisición de cliente es 50,000 pesos en Instagram, en Facebook, donde sea. Claramente, si ese cliente me compra una vez en la vida, pues estoy perdiendo 20,000 pesos por cada cliente que traigo, porque me gasto 50,000 y el cliente solo me paga 30,000. De hecho, estoy perdiendo mucho más, pues, porque ahí hay un montón de gastos que no estoy alcanzando a cubrir, etcétera. Solamente ni siquiera estoy alcanzando a pagar la pauta, pero si mi cliente me va a pagar 30,000 pesos mensuales, porque es un modelo de suscripción, pues si me gasto 50,000 pesos trayéndolo, al primer mes me paga 30,000, voy perdiendo plata, pero al segundo mes me paga otros 30,000, ya van 60,000, ya recuperé el costo de adquisición de cliente, al tercer mes son otros 30,000, etcétera.
y pues digamos que así logro yo recuperar el costo de adquisición de cliente, recuperar la inversión del producto y pues obviamente crecer. Y pues claramente lo que yo quiero es que este cliente se quede conmigo la mayor cantidad de tiempo posible, ¿cierto? Yo no sé cuánto se gastó Spotify en convencerme a mí de que yo fuera su cliente, pero llevo 5 años pagándoles, ¿sí? Mes a mes. Entonces yo creo que ese costo de adquisición de cliente hace rato lo recuperaron y ya yo soy un cliente que le genera muchísima rentabilidad a ellos. Y pues hacer pues un proceso de experimentación. Realmente los experimentos yo creo que lo acompañan a uno el resto de la vida desde el primer momento. Inclusive con los emprendedores en etapa muy temprana de descubrimiento hay que correr experimentos. Lo que pasa es que son experimentos diferentes, pero hay que correr experimentos en todas las etapas. Y cuando yo ya estoy escalando el negocio, pues tengo que ser mucho más agresivo en el gasto y pues lo que yo voy a necesitar es dinero y aumentar ventas. ¿Por qué agresivo en el gasto? Y por qué, digamos, acá el tema de ingresos y utilidad, lo que yo les decía al principio, si bien eso es lo que puede regir un negocio tradicional en el mundo de las startups, no necesariamente uno está tratando de encontrar punto de equilibrio o de generar utilidades. Es precisamente por estos dos indicadores de costo de adquisición de clientes y lifetime value. Si yo ya logré demostrar, ya alcancé product market fit y yo logré demostrar que mi costo de adquisición de clientes es 5,000 pesos y el lifetime value es 100,000 pesos, en ese sentido, lo que me va a invitar el proceso de crecimiento es a que yo sea muy agresivo en el gasto, porque sé que con cada 5,000 pesos que yo me gaste trayendo un cliente, ese cliente va a representar 100,000 pesos en ingresos para mí. Entonces, no tiene sentido que tú busques alcanzar punto de equilibrio o que tú busques entregarte utilidades, porque con esa plata la puedes invertir en marketing y traer, digamos, una base de clientes. Esa es la lógica, ¿sí? Esa es la lógica. Es una lógica muy agresiva, pero es parte como del juego, por decirlo de alguna manera. Y es la forma como ustedes ven que estas grandes startups crecen. Básicamente, uno no necesita, bueno, pues digamos, hay muchos indicadores que se revisan y de nuevo creo que aquí Juan tiene mucha más experiencia que yo levantando capital, etcétera. Son muchos los indicadores que se revisan, pero si esta tesis de que el costo de adquisición de clientes es mucho, mucho menor que el lifetime value se cumple, lo más seguro es que a ti los fondos de inversión, los inversionistas, no te exijan llegar a punto de equilibrio o no te exijan llegar a generar utilidades, porque aquí lo que hay que hacer es crecer la base de clientes. Básicamente lo que te va a invitar la teoría es a que te tomes la mayor participación del mercado posible lo más rápido posible, que te vuelvas un jugador grande en ese mercado rápido, que establezcas una posición dominante, que ya luego las utilidades llegarán, ¿ok? Pero pues acá uno está en el vaivén de muchas cosas, y lo que hemos visto también últimamente, sobre todo antes de la pandemia, por ejemplo, la situación en la que SoftBank puso a varios de sus unicornios por el tema de WeWork, es precisamente a volver a pensar un poco más a lo vieja escuela, y es ya no podemos seguir sosteniendo estos indicadores únicamente hacia el infinito. También es importante empezar a que así seas grande, a que seamos responsables en el gasto, a que seamos eficientes en el gasto, a que inclusive tengamos una empresa que sea sostenible o que sea rentable, ¿sí? Hoy en día muchas de estas grandes startups están lejos de ser rentables o de ser sostenibles, pero su nivel de crecimiento se está basando en esa tesis, y al final un poco a lo que están jugando mientras tanto, porque ellos sí aspiran algún día ser rentables, no es que no les importe que nunca lo quieran ser, algún día lo deberían ser, sobre todo si logran establecer esas posiciones dominantes de mercado. Ellos a lo que le están apostando es siempre a maximizar las ganancias de sus inversionistas a partir del aumento de la valoración de la empresa. ¿Listo? Entonces, es un juego totalmente distinto como al juego tradicional. De nuevo, no creo que no es necesario hablar en la charla cuál es mejor o cuál es peor, porque es una discusión eterna, pero yo sí creo que cada vez empieza uno a ver que tal vez algunos fondos, inclusive muy grandes, se están replanteando a veces, pues digamos, esta dinámica tan agresiva en el gasto, y digamos como de pronto esa poca responsabilidad y ese accountability que que tendría que tener también un poco como en las áreas financieras, y pues digamos como que no es gastar por gastar ni quemar dinero por quemar dinero. Bueno, sigamos. De nuevo, pues así estamos hablando acá de escalar y todo ese tipo de cosas.
quiero enfatizar un poquito, y es que acá lo que necesitamos es buscar y experimentar, es decir, hacer cosas que no escalan. Y les tengo pues aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, reclutar. Airbnb reclutaba puerta a puerta. Inclusive si ustedes conocen la historia de ellos, saben que Airbnb en algún momento tuvo que contratar fotógrafos profesionales para que entraran a las casas de las personas y tomar las fotos, porque una hipótesis que ellos tenían era que la gente no se quedaba porque las fotos que tomaban los dueños de las casas o de los lugares no eran buenas, y realmente tenían razón. Pero imagínense que Airbnb se hubiera quedado con un batallón de fotógrafos y uno tuviera que esperar a que el fotógrafo llegara a tomar la foto de la casa de uno para poderse habilitar en Airbnb. Eso es cero escalable, pero en algún momento lo tuvieron que hacer. ¿Listo? Eh, Deslumbrar. El CEO de Wufu, por ejemplo, escribió cartas de agradecimiento escritas a mano a los clientes. Tener foco. Esto, pues, digamos, funciona bastante bien. Facebook, por ejemplo, al principio era solo para estudiantes de Harvard o de las principales universidades del país. Esto no quiere decir que estas estrategias siempre funcionen. Miren un poco lo que acaba de pasar con Clubhouse. Clubhouse intentó también meterle foco únicamente teniendo usuarios de iOS, pues, de Apple, iPhones principalmente, y creo que ese exceso de foco los tiene ahorita en una situación donde hubo un boom muy grande y una espuma muy grande, y ahorita pues por lo menos el uso, digamos, se está bajando bastante. En fin, listos. Entonces, solamente como para recordarles esto, que al principio no tiene de malo hacer cosas que no son escalables. Uno tiene que entender eso. Si ustedes tienen ese tipo de discusiones con sus socios, como, venga, no, pero es que esto no es escalable, pregúntense, ¿hemos alcanzado product market fit, sí o no? Y si la respuesta es no, no tengan miedo de tomar acciones escalables, no escalables, sobre todo si, si es para aprender. Juan y yo tenemos un producto en conjunto entre Grovity y Grimorum, precisamente como para hacer como una especie de outsourcing de los product managers para empresas de tecnologías. Y pues no sé, pues Juan y yo no sé cuántas reuniones nos tomó con el primer cliente, 5, 6, si uno suma el tiempo de Juan, el tiempo mío, el tiempo de los equipos de trabajo y todo eso, seguramente con ese primer cliente de pronto no hemos recuperado la inversión y nos vamos a demorar unos meses en recuperarla, pero todo eso lo tuvimos que hacer porque era un producto nuevo que no ha alcanzado el product market fit, y que nosotros tenemos que aprender muchísimas cosas de ese cliente para buscar 100, 200, 300 clientes como ese, y ahí sí ya empezar a hacer las cosas, sobre todo de una forma mucho más automatizada. Enfocarse en los unit economics. Ya les hablé del CAC, que es el costo de adquisición de cliente. También existe algo súper importante, que es el costo de servir al cliente. El lifetime value, pues que tiene en cuenta los ingresos por usuario, el tiempo de vida por cliente, la tasa de rotación de los clientes. ¿Cuándo estoy listo para escalar? Básicamente cuando se cumpla esta tesis, es cuando el lifetime value sea muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor que la suma del costo de adquisición de cliente más el costo de servir a ese cliente. Cuando esta tesis se cumpla, yo creo que va a ser mucho más fácil levantar inversión, crecer, digamos, de una forma más acelerada. Levantar inversión realmente nunca es algo fácil, siempre es muy doloroso, inclusive cuando se cumple con esta tesis, pero yo creo que es mejor hacerlo, sobre todo cuando ya uno está pensando en expansión y este tipo de cosas, hacerlo cuando esta tesis se está cumpliendo. Me faltaba un temita adicional no, yo creo que todavía estamos, yo creo que podemos, sí, voy a tratar de terminar en 3 minutos para dejar 10 minutos de preguntas. ¿Cómo entonces trabajan las empresas o las startups o las scale-ups? Ellos lo que tienen es una unidad única, un indicador único de crecimiento. Nosotros trabajamos mucho con las startups, un indicador que se llama el North Star Metric, es una estrella del norte, es el indicador que captura la forma en la que una empresa puede crecer. Tiene que tener un impacto directo en las ventas, aunque no necesariamente es una métrica de ventas. Por ejemplo, acá les tengo unos ejemplos súper rápido. Airbnb, su estrella del norte es número de noches reservadas semana. Esto siempre, a la última vez hice esta charla y también dije, tengo que modificar esto. Siempre hay que ponerle a los indicadores una variable de tiempo. Por ejemplo, Airbnb es número de noches reservadas por semana. Entonces, miren que ellos no lo están haciendo por ventas o por número de usuarios o por número de casas o de camas que ellos tengan, sino que todo eso lo sintetizan en número de noches reservadas por semana. Entonces, si la semana del 20 de abril al 25 de abril del 2021 tuvieron 2 millones de camas reservadas, 2 millones de noches reservadas, y en esa misma semana del año anterior tuvieron 1.800.000
1.800.000 noches reservadas, eso quiere decir que tuvieron un crecimiento del 15%, por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, esa es la forma como ellos vienen en crecimiento. No necesariamente eso es vender más, porque de pronto las noches reservadas de esta semana del año, si bien fueron más, de pronto fueron en lugares más baratos que el año anterior. Eso puede pasar. Entonces miren que no necesariamente es vender más, pero ellos lo que entienden es, si yo soy Airbnb, soy un gran hotel, pues al final si soy un hotel del mundo, pues de todas maneras mi capacidad instalada está dada por la cantidad de noches que yo pueda reservar y por lo tanto lo que yo tengo que hacer es tratar de llevar esa capacidad instalada al máximo, ¿sí? Crecer, tener cada vez más establecimientos para ofrecer, pero tratar de tenerlos todos ocupados. Si tengo más noches reservadas, crezco. Básicamente esa es la tesis de crecimiento de ellos. Amazon, pues digamos, no se nos haría nada raro. Básicamente son ventas diarias. De hecho, es Amazon. Amplitude es usuarios semanales, que cada vez, pues digamos, esto realmente es usuarios activos, así como el de HubSpot, así como eran las redes sociales hasta hace 4 o 5 años, la estrella métrica del norte era usuarios semanales activos, ahora es usuarios diarios activos. Antes, por ejemplo, muchas de las startups se medían era por número de instalaciones o número de descargas. Después se dieron cuenta que necesariamente una descarga no significaba uso. Entonces empezaron a evolucionar su estrella del norte a otro tipo de indicadores que tengan como mayor nivel de evidencia de uso por parte de las personas, ingresos al mes, etcétera. ¿Listos? Ya, eso es. Yo creo que quisiera parar ahí básicamente pues para saber si de pronto tienen preguntas. Simplemente recordarles mis datos. Me encuentran en Twitter, en Instagram como @AlejandroGcano. Esta presentación está en mi perfil de Instagram. Si la quieren descargar, simplemente pues van a mi perfil y en el link que está ahí pueden acceder a ella, van a tener acceso de lector, entonces pues es simplemente hacerle una copia y ya la tienen, listo. Listo, Juan, eso es todo. No sé si hay preguntas de pronto, dudas. Sí, Alejo, tenemos dos preguntas, entonces voy a arrancar con la primera. Yo creo que esta de cierta forma se respondió como durante la charla, pero pues igual para que de pronto aclare un poquito más. Esta la hace David García y la pregunta es, si el indicador no son las ventas, ¿qué indicador para un emprendimiento en fase temprana se podría usar para saber que estoy invirtiendo lo indicado dependiendo de mi crecimiento? Sí, yo creo que no hay un indicador único. Puede ser ventas. Por ejemplo, Amazon se midió por ventas. Amazon pudo haber utilizado muchos otros indicadores, pero utilizó ventas. Pero depende muchísimo, muchísimo de la startup. Inclusive, pues muchas de las cosas que nosotros hacemos en Growity en los procesos de mentorías es ayudarles a las startups como quieren crecer, como quieren mostrar unos indicadores, unos unit economics sólidos. Pues básicamente la primera sesión es North Star Metric y entender un poco en una conversación con ellos cuál es ese indicador de crecimiento que tienen. En muchos de los procesos de aceleración que también corremos, la primera parte está enfocada en construir, digamos, esos indicadores de alto nivel, KPIs o KRs. Hay varias metodologías, pero siempre con una estrella del norte que es como, listo, a partir de ahora vamos a medir crecimiento así. Si ese indicador, si esa estrella del norte se empuja hacia adelante, la empresa está creciendo, punto, ¿sí? Y revisar si realmente hay una correlación de que ese indicador se mueva con las ventas. Pero depende muchísimo, muchísimo de la industria en la que estés, no depende tanto, como pregunta David, no depende tanto de la etapa de la empresa, sino depende mucho, sobre todo, es como de la industria en la que estés. Qué pena, acá, mi hijo se me riendo, pero la siguiente pregunta es de Santiago Carmona y es, ¿el Product Market Fit es independiente del tamaño de las ventas? Porque en el caso de nosotros tenemos muchos de los indicadores, pero el awareness es muy bajito aún, entonces cada cliente que llega queda encantado con la experiencia a pesar de no ser tantos. Sí, yo creo que eso es lo que te está mostrando y si quieren, pues voy a ir al funnel como para que lo revisemos un poquito lo que me está contando Santiago. Digamos que, bueno, acá falta awareness, que puede ser como una de los indicadores que está al principio. Solamente estas métricas se llaman métricas piratas porque las
empiezan pues digamos como con un gesto pues digamos como de pirata de ar, es muy, muy gringo realmente esto, y el awareness que está tan arriba, pues digamos yo lo que sí creo es que lo que te garantiza es que está validada la propuesta de valor, sin ninguna duda, pero no sabemos todavía si el número de clientes o el tamaño del mercado es lo suficientemente grande o atractivo, porque pues necesitamos que esos leads sigan bajando por tu funnel y al final pues digamos ir viendo esa conversión para poder entender un poquito cuál es esa oportunidad que hay en el mercado. De todas maneras, uno que hace en el funnel, pues, y también Juan sabe de esto mucho más que yo, pues es volverlo cada vez más eficiente. Si tu problema no es awareness, pero te estás quedando en adquisición, entonces tienes que empezar a hacer experimentos acá e ir logrando que ese funnel se vaya destapando y que vaya bajando hasta el revenue, o referidos o revenue. El tema de referidos no necesariamente está antes del revenue, depende mucho del modelo de negocio, pero sí que llegues pues como a la parte final del funnel. Alejo, no tenemos más preguntas por parte del público, pero yo sí tengo una pregunta, pues ahí como para abrir un poquito el debate, y es, ¿tiene sentido y está bien quedarse en ser una startup siempre, o es obligatorio dar ese paso a volverse scale-up? No, yo creo que en absoluto no es obligatorio querer ser una scale-up. Yo creo que lo primero que uno tiene que entender es cuáles son las motivaciones detrás del equipo emprendedor cuando quieren montar una empresa. Muchas personas lo que hacen es como que dicen, yo monté esto porque quiero tener las tardes libres para mis hijos. Entonces yo no voy a trabajar sino por las mañanas. Y hay gente que le funciona, o yo lo voy a hacer porque quiero eh, tener vacaciones cuando quiera sin que nadie me diga nada. Y eso es y si quiero viajar, pues ahorita obviamente pues con el tema del workation y el trabajo remoto, pues es cada vez más fácil, pero antes digamos muchas personas decían, yo quiero mi emprendimiento porque yo quiero moverlo desde donde sea y no cumplir con horarios de oficina o lo que sea. Eso está bien. Entonces no es necesario hacer una transición de startup a scale-up. Las reglas de juego son muy distintas. Lo importante es que el emprendimiento le tiene que responder al tipo de vida que uno quiere tener y a las metas y objetivos que uno quiere alcanzar en la vida. Yo diría dos cosas: siempre hay renuncias, independientemente de lo que uno escoja. Si yo decido quedarme en un tamaño pequeño, controlado, no muchos clientes, pero que me les dé el nombre a todos, me generan unos ingresos buenísimos, mi margen es impresionante, y no quiero crecer porque para crecer tengo que contratar más gente y ya me empiezo a enredar, eso está buenísimo y es súper respetable. Solamente le digo a esas personas, hay que ser consciente de que la oportunidad que se está perdiendo es que al no querer capturar ese mercado, alguien de pronto sí lo va a querer hacer en un futuro y de pronto va a poner en riesgo la existencia misma de mi negocio. Y por el otro lado, en el mundo de las scale-ups, las renuncias son brutales, familiares, tiempo con amigos, salud. Bueno, es vivir en un constante dolor de cabeza. Yo no sé si a usted le pasó, Juan, pero es como una constante ilusión, como que uno dice, no, si cierro esta ronda, se solucionan todos los problemas, y cuando la cierra resulta que cada vez necesita una más grande y vuelve y pasa lo mismo. Entonces está detrás de uno como de esa ilusión de que hay un monto de dinero que me va a resolver todos los problemas y voy a crecer como quiero, y realmente pues es una vida muy estresante, no es para todo el mundo. Por lo tanto pues también es súper respetable. Como todo en la vida hay unos trade-offs, y también en querer crecer hay unas renuncias bárbaras en cuanto al tiempo de calidad que uno le puede dedicar a la gente que uno quiera, etcétera. Encontrar ese balance en las cosas de la vida es muy, muy complejo también. Y también ahí, como para agregar, Alejo, es que también tener muchos inversionistas significa una responsabilidad muy grande. O sea, tener personas que han puesto sus ahorros, su capital, en la empresa de uno, y esas decisiones que uno toma, tener que responder por ellas, siempre también genera un estrés impresionante. De acuerdo, de Entonces, acuerdo. la siguiente pregunta es de Carlos Salayón. Él Ujú. dice que Michael Bowens habla de ofrecer shares a 5 años a los clientes que aporten networking. Entonces, la pregunta de él es, ¿qué le parece a usted ese modelo para impulsar crecimiento? Sí, 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 sirve. Pues todo eso es bienvenido. Yo creo que cuando uno está arrancando,
o sea, digamos que puede que suene un poquito a frase de cajón, pero pues realmente el equipo de trabajo es todo en una startup cuando está empezando. Y lo más seguro es que pues la gente buena y la gente talentosa vale plata. Como yo soy una startup, pues seguramente no le voy a poder pagar a esa persona lo que le paga Procter, lo que le paga PepsiCo, lo que le paga Bancolombia, lo que le paga Sura. Entonces tengo que tratar de encontrar, digamos, estrategias para que a partir de salario emocional o de equity, traer a las mejores personas, a los mejores talentos. Entonces yo creo que está bien. Yo, digamos, como personas que me traigan clientes, o sea, la primera base de empleados en una startup es muy normal que reciban un equity, que tengan un equity de la empresa. Por lo general se firma un contrato de vesting donde ellos van desbloqueándolo normalmente entre 4 y 5 años, a partir de pues haber durado esos 4 años, pero también alcanzado unos hitos, y eso aplica para gente en tecnología, bueno, digamos para muchas áreas. Y es una forma también como uno de decirle a esta persona, venga, pues usted no se va a ganar, no sé, el salario mínimo integral que se gana allí, o los 15 o los 20 millones que se gana en esta empresa, pero va a venir aquí a trabajar por algo que es suyo, le voy a pagar esto, pero usted va a empezar a ser dueño cada vez de un porcentaje mayor. Entonces eso es muy bueno. Con la parte comercial, no sé si el tema es vía equity, puede funcionar. Yo creo que no hay una estrategia que le funcione a todas las empresas por igual, todo es sujeto de ser revisión, pero pues también pues funciona bastante bien. Yo intentaría pues primero que todo, de pronto crear un mecanismo de success fee, pues digamos un fee comercial, pues digamos por ventas cerradas o por clientes que me traiga, que sea lo suficientemente atractivo, sin poner de pronto yo como en peligro, pues digamos como el equity. El equity es, o sea, la inversión, o sea, recibir inversionistas es muy chévere, pero alguien decía que tal vez es la forma más costosa de uno apalancar el crecimiento, porque pues estás entregando una parte de tu empresa que seguramente nunca va a volver a ser tuya, pero pues es una forma también en la que uno puede crecer. La típica analogía de que quieres comerte esta galleta solo o tener una torta bien grande y comerte una buena porción, es básicamente pues un poco eso. Trataría, sí, como de invitarlos de pronto a que no utilicemos las estrategias que veamos como al pie de la letra, sino irlas revisando y explorando qué de eso me sirve y qué de eso no me sirve. Sí, Alejo, también ahí para complementar, yo he escuchado que algunos emprendedores que logran levantar mucho capital dicen que uno tiene que cuidar, cuando comienza a levantar capital, uno tiene que cuidar tanto el flujo de caja como el cap table, y pues es lo que usted dice, es tener claridad de que tampoco es salir como a entregar equity a todo el mundo, sino ver uno cómo lo puede cuidar. Hay otra Total. pregunta adicional de Santiago Carmona. Ahora sí hay muchas preguntas. Hay una pregunta adicional de Santiago Carmona, y es, para un emprendimiento en etapa temprana, ¿cuál es el paso más adecuado para evolucionar? ¿Incubadora, aceleradora, cámaras de comercio, etcétera? ¿Cuál considera usted, Alejo? No, eso yo creo que depende muchísimo de uno, de los programas. Hay programas muy buenos. Los programas de aceleración no son para todo el mundo. Hay gente que, por ejemplo, no sé, hay gente que nunca se mete a nada y le va bastante bien. Otras personas viven totalmente agradecidas con las aceleradoras que los acompañaron y todo eso. Yo creo que eso también depende mucho de uno, del equipo, de qué tanto uno está dispuesto a trabajar en un modelo de estos. Estar metido en una aceleradora es muy desgastante, porque pues uno está con las tareas del día a día y además respondiendo un montón de trabajos de la aceleradora o de la entidad o lo que sea. Averiguar muy bien, sobre todo hablen con emprendedores de la experiencia que han recibido de las aceleradoras o de las incubadoras o de los programas, pues porque eso realmente es como lo que hace la diferencia. Alguna vez hablé con el CEO de Truora que pasó por YC, y él me decía, si YC me dijera que me va a cobrar un impuesto vitalicio a partir de ahora por lo que me entregó en el batch, yo se lo pagaría feliz. Entonces, pues digamos como que uno dice, bueno, pues, o sea, buenísimo, que yo creo que lo que cualquiera quisiera escuchar por parte de las personas que pasan por el batch de uno. Entonces yo sí creo que depende muchísimo. Como todo en la vida, hay aceleradoras muy buenas, hay otras no tan buenas, hay programas súper efectivos, hay otros no tanto, y hay gente que ha crecido mucho a partir del apoyo del ecosistema y otras personas que han logrado como esos éxitos solos. Entonces eso es bastante relativo.
Y la última pregunta, Alejo, y es de David García, que le quiero agradecer, que ha sido súper fiel a estas charlas estos días. Es que él está en la industria del calzado, pero es un calzado que busca crear un compromiso con el medio ambiente. Es como crear una alianza con el cliente para generar una experiencia nueva por medio de la economía circular. Y su pregunta es, ¿cómo podría evaluar el crecimiento si la mayoría de ejemplos de economía circular ya son de empresas que son demasiado grandes? Sí, creo que es, pues, es un poquito complejo, pues realmente, aunque esto sí le sirve a todo el mundo, esto le sirve a cualquier empresa, no solamente de tecnología, si bien la charla estuvo un poquito enfocada a tecnología, mm, pucha, no sé, pues digamos como que si hay formas en las que puedes medir como una huella de impacto ambiental o de impacto social, y el número de ventas que tú generes hace que los retornos que tú le entregues al medio ambiente o a las personas aumenten, pues yo creo que de pronto por ahí podrías ir encontrándolo, pues porque al final un poco la idea sí sería que el indicador capture de todas maneras las ventas, porque es la forma como puedes crecer y aumentar el impacto, pero que haya también un compromiso tuyo dentro de tu modelo de negocio que te permita decir, pues cada vez que yo vendo pasa esto, ¿sí? Hay modelos pues muy básicos como el de Toms, como por cada par de zapatos regalo otro o lo que sea. O cuando uno hace un pedido en Osaki le dicen que el pedido se volvió un árbol, entonces cada pedido que uno hace ellos plantan un árbol. Pues, ¿cómo es que se llaman estos bosques? Bueno, creo que es un bosque tropical o en un bosque de lluvias, no sé. Entonces, yo creo que digamos como que es eso, como apalancas o como impulsas o incentivas a que a partir de vender más, tú te comprometas con devolverle algo al entorno, pero que no sea de una forma como tan filantrópica, que creo que eso es como un poquito lo que tú dices que quieres lograr, sino que inclusive ojalá ese espíritu, digamos, como de economía circular sea intrínseco dentro de tu negocio y que no sea simplemente como plata destinada a una fundación o una actividad, digamos, como en paralelo, sino que de por sí ya sea que tú, pues, no sé, investigas en nuevos materiales, en cueros vegetales, pues como en cosas de ese tipo, de ese estilo que realmente intrínseco a tu negocio de la industria de zapatos también te permite ir como aumentando ese compromiso ambiental o social que quieres lograr. Alejo, ya no hay más preguntas, entonces pues la verdad quiero agradecerle a usted pues por acompañarnos, realmente súper chévere la temática, no le había escuchado esta charla y está increíble. Y también a todos los que se quedaron hasta el final, un poco los quiero invitar a la jornada del día de mañana con la conferencia de propósito corporativo y el impacto en la cultura organizacional. Esta está a cargo de Jorge Eduardo Jiménez, que es socio y co-CEO en Inspira. Entonces, pues los espero mañana a todos los que han estado súper conectados y súper activos. Realmente muchas gracias y pues de nuevo Alejo, gracias por esta charla, está increíble. Y pues ahí también para comentar un poco que tanto Alejo como yo somos profesores de la maestría en emprendimiento e innovación y esto es parte de las temáticas que vemos en la maestría. Entonces también para que todos sepan esto. Entonces, muchas gracias a Listo, todos, Alejo. gracias. Listo, Juan, muchas gracias. Gracias Bueno. por ponerme en la hora del almuerzo. Pero bueno, nada, los que necesiten ahí la charla la pueden encontrar en Instagram con mucho gusto y lo que necesiten, pues nada, ahí estamos. Listo, que estén muy bien. Vale, Gracias. chao.